Vamos a orar, vamos a pedir la cifra, si Él nos dirige en oración, por favor. Amantísimo Dios, Padre bueno de los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos traído tu día, Señor, aquí a tu casa, Señor, aquí en nuestra casa. Te pedimos, oh Santo y Divino Padre, que la lección que hoy vamos a estudiar, Señor, nos edifique, Señor, y que podamos ponerla por práctica donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Bien, la lección de hoy lleva por título La autoridad de la Escritura. Y vamos a leer el párrafo de la confesión y después vamos a ver paso por paso. En la página 8, el párrafo 4. La autoridad de la Sagrada Escritura, por la que debe de ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino eternamente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe de ser recibida porque es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿verdad? Vamos entonces, lo que hoy queremos ver y lo que perseguimos es que usted como cristiano comprenda, y vamos a repasar porque yo estoy consciente de que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, que la Escritura, que la autoridad de la Escritura depende completamente de Dios, porque Dios es el autor de la Escritura y no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, y por lo tanto la Biblia es la norma suprema de fe y de conducta. ¿Por qué decimos que no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia? Porque todos sabemos que existen grupos religiosos que ellos dicen que su religión son los únicos autorizados para interpretar la Biblia y enseñar la Biblia, o definir como iglesia qué se cree o qué no se cree, o si cambiar la doctrina o no. Por ejemplo, si usted va al mormonismo, a los mormones, ellos dicen que además de la Biblia hay que estudiar el libro del Mormón, pero que el presidente de la iglesia de los mormones a nivel mundial es la única autoridad para interpretar y enseñar la Biblia. Por tanto, los creyentes quedan fuera de poder llegar a estudiar. Si usted va a los testigos de Jehová, ellos dicen que el esclavo fiel y discreto, que son la máxima jerarquía de ellos, son los únicos que pueden interpretar y enseñar la Biblia, y por eso escriben en la atalaya y los libros y las revistas, y te llegan a decir, si tú no estudias estos libros, usted no se salva. Tenemos, por ejemplo, a los católicos romanos, que ellos dicen que el Papa es infalible en cátedra y que la iglesia es depositaria de la fe y que por tanto la iglesia es la maestra de la fe. Y el creyente tiene que creer lo que la iglesia dice, no lo que dice la Biblia. Y eso evidentemente choca con lo que vamos a estar viendo en la Biblia hoy. Entonces, la máxima autoridad viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando creímos en Cristo, Dios puso a vivir en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el maestro por excelencia en el corazón del hombre, enseñándole la palabra. Recuerden, hace varias semanas predicamos sobre la iluminación, que es la acción sobrenatural del Espíritu arrojando luz en el creyente para que éste entienda qué cosa, la Escritura. Entonces, por eso creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, que todo cristiano puede acercarse a la Biblia y bajo la guía del Espíritu Santo entender lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, vamos a leer para ver en primer lugar la autoridad intrínseca de la Escritura. Vamos a Isaías capítulo 8 al versículo 20. Isaías 8:20. Isaías 8:20, aunque usted lo tiene ahí en su guía. Isaías capítulo 8, en el versículo número 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Alguien que lo lea en altavoz, fuerte, claro. A la ley y al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mire qué interesante. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Aquí adelante hay espacio, Freddy. En la mesa de los de $100.
No es que te vamos a pedir $100, es que te vamos a dar $100. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Mire, en la escritura, esta frase que está dividida en dos, la ley al testimonio, que dicho sea de paso, después en el Nuevo Testamento se va a hablar de Cristo como el testimonio. Cuando se usa esta frase siempre es para hacer alusión a la escritura. Entonces, literalmente el profeta, bajo la dirección de Dios, lo que está diciendo es a la Biblia, a la escritura, y acto seguido revela esta gran verdad. Si no dijeren conforme a esto, o sea, si el que predica en nombre de Dios, el que enseña en nombre de Dios, habla en nombre de Dios, no es conforme a la escritura, o sea, no está regido por la escritura, no está dirigido por la escritura, justificado por la escritura, no enseña lo que enseña la escritura, no habla por la escritura, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿No le ha qué? No le ha amanecido. ¿Qué significa la frase no le ha amanecido? No tiene claridad. No se ha despertado, está dormido, no es salvo, no es creyente, no es verdadero, no viene de Dios. Porque todo el que habla de parte de Dios, para que sea autoritativo, no puede hablar por sí mismo. Yo no puedo pararme aquí y decir, en mi autoridad, en mi consejo, Dios dice. No, yo puedo solo pararme aquí y decir, Dios dice a través de su palabra esto, aquello y lo otro. O sea que la autoridad es ¿qué cosa? La escritura. Una de las características de los falsos maestros, ¿cuál es? Que usan la escritura para justificar sus ideas, pero no usan la escritura para enseñar la escritura. ¿Me explico? Entonces, quien no habla por la escritura, no le ha amanecido, está dormido, no ha despertado. Entonces, definitivamente, la escritura y la exposición de la escritura, la predicación bíblica, la enseñanza bíblica, es indispensable para un ministerio verdadero, de una iglesia verdadera. A mí me causa mucha preocupación lo que estoy viendo en estos tiempos en los púlpitos. ¿A qué me refiero? Al hecho de que predicadores abren la Biblia por costumbre, leen un pasaje de la Biblia y luego empiezan a hablar de cualquier cosa, pero no explican el texto, no aplican el texto, y si te citan 1 o 2 versículos, lo máximo 3, vaya, ya darte por satisfecho. Y ya no hay eso de busca, lee, comprueba, examina. Ahora, no estamos aquí para juzgar al que hace eso o no. Estamos aquí para definir que nosotros como cristianos y como iglesia local no podemos caer en eso, sino que tenemos que ser celosos de que toda enseñanza, todo estilo de vida, toda forma de actuar, de gobernarnos, porque esto aplica a todo. Esto aplica a nosotros como iglesia, aplica a nosotros como individuos, como matrimonio, como familia, como personas, que debemos de actuar siempre movidos por la escritura. El que no es conforme a la escritura no ha amanecido. ¿Se entendió? Entonces, la escritura posee autoridad en sí misma porque procede de Dios. Su autoridad no le es conferida por la iglesia, ni por concilio, ni por tradición alguna. O sea, no es porque una iglesia se reunió y dice, nosotros le damos autoridad a la Biblia. No. La Biblia la tiene por sí misma, porque vino ¿de quién? De Dios. Recuerde que en lecciones anteriores estudiamos toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios y tiene a Dios por autor. Entonces, la palabra de Dios es autoritativa por razón de su origen divino. Porque vino de Dios, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es autoridad para nuestras vidas. Todo cuanto hagamos tiene que ser justificado, aprobado y examinado, juzgado a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Si yo en mi vida he estado andando de una manera X y llego a un texto bíblico donde encuentro de que
esa no es la manera correcta de andar, la Biblia no es la que tiene que cambiar. El que tiene que cambiar, ¿quién es? Soy yo, somos nosotros. Entonces, nuestra vida es moldeada por la Escritura, porque si fue soplada por Dios, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es la autoridad audible de Dios. Por eso, y déjeme decirle algo, que esa es una de las razones por las cuales aún en las iglesias cristianas, usted se encuentra que, por ejemplo, el púlpito siempre está en el centro, para dar la importancia que tiene, la centralidad de ¿qué? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a Mateo 4:4, y esto es muy interesante, porque Mateo 4:4 es un pasaje muy peculiar. Es un momento en el cual Jesús ha estado 40 días y 40 noches orando y ayunando en el desierto, y en el momento en que se dicen estas palabras, Jesús está siendo tentado por Satanás. Entonces, fíjense, podemos decir esto, que aquí tenemos un texto en el cual vemos cómo la palabra de Dios es autoritativa e imprescindible en los momentos de crisis de la vida, en los momentos de problemas espirituales, en los momentos de crisis o de ataques satánicos, porque no podemos olvidar que el diablo anda como león rugiente, o sea, hambriento, buscando a quien devorar. Y como yo siempre digo, el filet mignon del diablo, ¿quiénes son? No es el alcohólico, el borracho que está en el mundo, no, el filet mignon somos tú y yo, son los más consagrados, los más dedicados, porque es en el que él encuentra deleite en ver caer. Entonces, y la Biblia advierte con toda claridad, el que cree estar firme, ¿qué cosa? Vele, vigile, que no caiga, porque somos vulnerables. Cualquier cristiano puede caer y va a caer y caemos. Pero en este pasaje vemos cómo Jesús nos da el ejemplo de cómo la Biblia en su autoridad ayuda para poder vencer las crisis de la vida y vencer las pruebas y las tentaciones. En este momento Jesús es llevado al desierto para ser, cuando usted lee este texto en griego, lo que dice es fue impelido, fue empujado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo empujó al desierto para ser tentado por el diablo. Es el momento en que él está orando, ayunando, la tentación vino después. Que dicho sea de paso, aquí vemos un paralelismo con la historia del Antiguo Testamento tremendo. Porque fíjese, cuando Moisés comienza su ministerio, que ha salido del Éxodo, ¿cuántos días pasó en el monte de Dios recibiendo la ley? 40 días y 40 noches. El pueblo llegó a pensar que había muerto, ¿se acuerdan? En las historias se van repitiendo. Ahora, este es el contexto, y en este contexto el diablo lo tienta. Si usted lee el verso 1, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y esto es interesante. Fíjense esto. Hermanos, miren por qué hay que velar y orar. Porque aun cuando tú estás fuerte, pasando un tiempo intenso de oración, no quiere decirte que ya te libraste de la tentación, porque Jesús es tentado después de haber salido de 40 días y 40 noches del desierto. Ajá. Y ahora dice, cuando tuvo hambre, el diablo se aprovecha de las debilidades que nosotros tenemos, de los creyentes. O sea que el diablo no va a mirar tu punto fuerte, nunca, porque él sabe que con eso no puede. Él va a mirar siempre tu punto más débil, más vulnerable. Por eso tenemos que hacer morir lo terrenal y batallar para enfrentar todo esto. Y en ese contexto dice, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, porque es normal. Vino el tentador, que es el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense, está cuestionando a Jesucristo y su persona. Di que estas piedras se conviertan en pan, como diciendo, tú tienes el poder para hacer esto porque tú eres Dios. Vamos, haz el milagro. Pero Jesús lo podía hacer, ¿sí o no? Sí. Podía hacerlo. Pero si lo hacía, le estaba dando el gusto ¿a quién?
Uno no puede hacer lo que el diablo quiere. Uno tiene que hacer lo que Dios quiere. Y la forma de saber lo que Dios quiere es conociendo la Escritura. Y no solamente conociendo, sino dejando que la Escritura moldee la vida y le dé dirección a nuestra vida. Es entonces cuando en el verso 4 vemos la respuesta de Cristo. Y aquí, si usted lee, dice, Él respondió. Y es importante esto, hermano, la manera de responder a las pruebas, a las tentaciones, a las crisis, la manera de Jesús tiene que ser la manera nuestra. Y miren cómo fue. A ver, Amelia, léemelo, por favor. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Él está citando Deuteronomio 8:3. Escrito está. ¿Qué le dio fuerza, dirección, autoridad a Cristo para actuar, vencer y derrotar a Satanás? La palabra. Hermano, ármese de la palabra, revístase de la palabra, viva conforme a la palabra. Y usted en el momento de la crisis va a tener la palabra idónea para responder y tener victoria. Y más cuando ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Recuerde que Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando está hablando del advenimiento del Espíritu dice, Él les guiará toda verdad, Él les recordará todas las cosas, Él les enseñará. Hermano, en el momento oportuno, Dios va a usar la palabra. Ahora, ¿por qué Jesús pudo citar la Escritura? Porque conocía la Escritura. ¿Y por qué conocía la Escritura? Porque él estudiaba la Escritura. Entonces, definitivamente el cristiano, para que la Escritura sea verdaderamente su autoridad, tiene que vivir apegado a ella. No es que seamos bibliólatras, es que es una responsabilidad con la cual el más bendecido es usted y yo. Entonces Cristo mismo sometió su vida a la Escritura, demostrando que la palabra es la norma fiel de verdad y de obediencia, que uno tiene que vivir y actuar conforme a la verdad revelada en este libro y obedecer lo que enseña este libro. Amén. Amén. Vamos a ver en segundo lugar la autoridad de la Escritura, que esta autoridad no depende de la iglesia. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y este punto es muy importante, de hecho probablemente el más crucial de este estudio. Gálatas 1 del 8 al 9. A ver, alguien que no ha leído, que lo pueda leer bien fuerte. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, una pregunta así, y piensa en esto. Eso es una carta dirigida a la iglesia de los Gálatas. Entonces es un mensaje a cristianos, ¿verdad? ¿Qué somos tú y yo? Cristiano. Entonces esto también aplica a nosotros. La pregunta es, ¿quién es el que está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Esto es importante, Pablo. ¿Quién es Pablo? Es apóstol, es un hombre de Dios, es conocedor de la Escritura, un hombre muy instruido, un hombre con una autoridad para predicar, porque Cristo mismo le dijo, si usted lee el libro de los Hechos, dice, estando reunida la iglesia, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he encomendado. Es un hombre comisionado por Dios. Y ahora mire, el hombre que escribió parte del Nuevo Testamento, el misionero más grande que ha dado la historia, un hombre santo de verdad, y mire lo que él dice, porque esto es importante. Mas si aún nosotros, primera persona del plural, ¿quién es este nosotros? Pablo y quién, y los otros apóstoles. Como diciendo, si nosotros que somos la máxima autoridad, vamos a decir así, vamos a hablar en este término, nosotros puede ser también los pastores de la iglesia o cualquier persona que enseña. Si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿qué cosa es un ángel?
un mensajero de Dios. Fíjese, alguien que viene con una palabra que es de lo alto. En la Biblia, ¿qué ángeles dieron mensajes de parte de Dios? Gabriel a María, a Zacarías. En el Antiguo Testamento hay un sinnúmero. Entonces miren esto, él está enlistando cualquiera de los apóstoles, pastores o maestros, si es un ángel. ¿Y qué más dice? Ahora dice, os anunciaré otro evangelio, otra buena noticia, otro mensaje. El evangelio habla de Cristo, ¿verdad? Amén. O sea, lo que está diciendo, si viene un apóstol o un ángel y les dice Jesús no es el Señor, o hay otro Salvador, o sabes qué, ya no es por medio de Cristo, ahora es ya no es como era antes, ahora es. Dice la Biblia, si el mensaje es diferente al anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema. Separado. Maldito, sea repudiado, rechazado, tomado como maldito. Como es maldito, no pertenece a mí. Oigan esto, lo que Pablo le está diciendo, mire el compromiso de este hombre con la Escritura. Él prácticamente está diciendo, si yo, Pablo, o cualquiera de los apóstoles, nos pervertimos y empezamos a enseñar otro mensaje distinto, ténganme por maldito, conmigo no tengan, entonces no hay primacía apostólica. ¿Me explico? El mensaje es uno, el que fue revelado en el Antiguo Testamento, confirmado en el Nuevo. Quien no hable conforme al evangelio revelado debe de ser ¿qué? Rechazado. Ahora dice, hay una realidad. El evangelio es uno, hermano. Tristemente en estos tiempos estamos viendo evangelio social, evangelio de la liberación, evangelio de prosperidad, evangelio de no sé qué, evangelio de no sé cuánto. Que esto no es nuevo, en la antigüedad hubo otros tipos de cosas parecidas también. Esto ha existido siempre. Si el evangelio no es conforme a Cristo y a este crucificado y resucitado, conforme a lo revelado en la Escritura, debe de ser ¿qué? Entonces, ¿qué usted cree? Por ejemplo, si usted coge el libro del Mormón, afuera dice otro testamento de Jesucristo, y te presenta al ángel Moroni como alguien y al diablo como hermano de Jesús. Fíjense esto, increíblemente. Debe de ser ¿qué? Rechazado. Hermano, todo lo que no es conforme a la Escritura no debe de ser aceptado, aunque sea conveniente, aunque sea bonito, aunque sea bueno. Hoy en día estamos viendo iglesias que se creen con la autoridad de cambiar las doctrinas y se han reunido y ahora no, ya damos autorización para que los matrimonios del mismo sexo se puedan casar. ¿Y qué autoridad tiene una iglesia para legislar eso por encima de la Escritura? Ninguna. Uno solo puede actuar. Mire, nosotros no somos un cuerpo legislativo, no nos sentamos para dictar doctrina. Nosotros somos un cuerpo ejecutivo. Vamos a la Escritura y vivimos y actuamos conforme a la Escritura. Por eso ninguna iglesia tiene más autoridad que la Escritura. Ninguna denominación, llámese como se llame, presbiteriano, metodista, pentecostal, bautista, adventista, lo que sea, no tiene más autoridad que la Escritura. Los pastores no tienen mayor autoridad sobre la Escritura. Los directivos de una iglesia no tienen mayor autoridad que la Escritura. Una constitución de la iglesia, un reglamento, todo eso son muy buenos y regulan nuestras vidas. Pero cuando chocan con la Escritura hay que obedecer ¿a qué? A la Escritura. La autoridad máxima, ¿qué cosa es? La Escritura. Ahora miren el verso 9. Como antes hemos dicho, quiere decir que esto no es una nueva doctrina, esto es algo que ya se ha ido ¿qué? Repitiendo. Porque el mensaje es repetitivo. La iglesia tiene que recordar una y otra vez lo que ha aprendido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Alguno podría decir, bueno, pues ya lo dijo. Bueno, pero es que las cosas hay que repetirlas, ¿para qué? Para asimilarlas, porque siempre se cuelan sus asuntos. Y ratifica. Si alguno predica, ahora está hablando de los predicadores, o sea que ya no solo es los apóstoles, los ángeles, también los ¿quiénes? Los predicadores. Si viene un predicador y ese predicador, ¿qué dice? Predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve a decir, ¿sea qué? Anatema. Anatema. La iglesia no determina lo que es verdad. No le corresponde a la iglesia decir esto es verdad, esto no. No. La iglesia solo reconoce la verdad revelada por Dios. ¿Dónde? En la Escritura. Yo a veces oigo hablar de yo soy teólogo. No, tú no eres ningún teólogo. Usted es alguien en el cual el Espíritu Santo opera dándole iluminación para descubrir lo que ya Dios ha enseñado hace mucho tiempo. Más nada que eso. Usted no tiene que ir a una universidad teológica para sentarse y recibir la iluminación del Espíritu y llegar a entender. Déjeme decirle algo. A veces en las iglesias, la gente es más sencilla, los más humildes, incluso hasta analfabetos, entienden mejor la Escritura. Y aprenden a leer en ella. No, y algunos, yo conocí una señora en la iglesia de nosotros en mi pueblo, a lo mejor tú la conociste, María Pina. Esta señora no sabía leer ni escribir y era maestra de la escuela dominical. Nosotros teníamos a alguien así. Y fíjense que ella tenía una Biblia grande y varias veces en la iglesia los jóvenes y esto le decíamos, María, ¿le podemos enseñar a leer? Les decía, no, porque mi analfabetismo es la mejor herramienta que yo tengo. Y mucha gente en la iglesia era llevada por ella. Y cuando tú decías, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo usted hace para la escritura? Dice, es que yo la pongo encima de mi televisor. ¿Ustedes se acuerdan de los televisores viejos aquellos que eran en una caja? No como ahora los planos. Y todo el que yo los agarro y le digo, mira, como yo no sé leer, léeme aquí del número grande al número chiquito. Y después que la persona lee, yo le digo, ahora explícamelo. No, yo no sé lo que significa eso. Bueno, yo te lo voy a explicar. Y la señora cogió Alzheimer. Y yo recuerdo que una hermana de nuestra iglesia, la hermana que era una de nuestros líderes, nosotros no teníamos pastor. Ya cuando esta hermana murió como de 106 años. Y ya cuando tenía como 99 o 100 ya no podía venir a la iglesia. Y acordamos que todos los domingos un joven distinto, dos jóvenes distintos iban a ir a su casa a llevarle la clase de escuela dominical. Y lo interesante de aquello que ella tenía Alzheimer. Y había que hablarle muy alto, estaba media sorda también. Y cuando usted le decía, bueno, ¿qué texto de la Biblia quiere que leamos? La señora decía, léeme ahí donde dice, y te recitaba el pasaje completo. Tú decías, ¿para qué lo voy a leer? Sí. La señora era increíble. De hecho, hubo un norteamericano que va a mi pueblo y la ve dando la clase de los niños y se quedó fascinado con ella, que la invitó a venir a este país. Vino a dar un taller de escuela dominical. Una mujer analfabeta. Porque no depende de la autoridad de la iglesia, depende del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos nosotros simplemente venimos aquí para ver lo que aquí dice, no para meter nuestras ideas. Por eso es que decimos que la iglesia no determina la verdad, sino que reconoce la verdad, y toda doctrina debe de ser examinada a la luz de la Escritura. Vamos a Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Sí, en 5 minutos hazme seña, please. 17:11. Está hablando de los creyentes de Tesalónica. Y miren la costumbre de estos creyentes, que debe ser la nuestra. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con solicitud. Escudriñando cada día. Miren esto, ellos no se limitaban al domingo. ¿Era cómo? ¿Qué es escudriñar, Moraima? Revisar, ¿verdad?
cada día en las Escrituras. ¿Y para qué escudriñaba la Escritura? ¿Para comprobar qué? Para ver si las cosas eran como se habían predicado, a ver si las cosas eran así. O sea que esto no era gente que se paraba a oír un sermón. Ay, ya, qué bueno, me lo tragué. No. Esto era gente que el pastor predicó esto, sí, qué bueno, excelente, me hace mucho bien. Déjame examinar si lo que él dijo es conforme a esto. Por eso cuando usted viene al culto debe tener su Biblia en mano e ir viendo e ir examinando. Si no se está explicando el texto porque lo dice quien lo dice y cómo aplica, usted nunca debe de asumir como una práctica o una doctrina lo que usted no comprueba por la Escritura. Eso le preserva a usted. La iglesia es llamada a ser fiel a la Escritura. Los creyentes de Berea fueron elogiados por examinar la Escritura para verificar la enseñanza. Entonces, verificar las enseñanzas que se dan es motivo de elogio. Pastor, una pregunta, hermano. Es cierto que los bereanos paraban a Pablo y le decían, un momento, consultaban y después le decían, sí. Bueno, no sé. Ay, Esa parte no la he visto en el texto, no, pero... yo no, el texto no lo dice, pero... También la forma de enseñar de esos tiempos, el sermón de esos tiempos era lo que se llamaba una homilía. Y las homilías, y puede ser que de ahí venga esa interpretación, porque las homilías eran una conversación de un tema espiritual. No es tanto una exposición como una conversación donde había participación. Por eso hay otro texto que dice: las mujeres caen en las congregaciones, porque parece que interrumpían mucho. Sí, no, en serio. Las mujeres siempre han sido mayoría en las iglesias. Eso no es un fenómeno de ahora. Muy bueno eso. Entonces, en tercer lugar, y terminamos, la Escritura es nuestra norma suprema, hermanos. Vamos a Juan 17:17. Vamos a ver aquí que la verdad no es determinada por experiencia subjetiva, sino por la palabra objetiva de Dios. O sea, no estamos excluyendo la experiencia devocional con Dios, porque eso es una realidad que experimentamos todos los días, sino que estamos diciendo que mi experiencia en Dios tiene que ser regulada ¿por qué? Por la Escritura, ¿verdad? Juan 17:17. A ver, ¿quién lo lee? Santificanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, todo cuanto yo experimento en mi vivencia devocional con Dios tiene que ser justificado por la Escritura. Justificado por la Escritura. Nadie me puede decir a mí: yo estaba orando en el Señor y Dios me envió un difunto, un espíritu difunto para que me dijera, porque eso no está contemplado en la Escritura, por poner un ejemplo loco, ¿no? O sea que la vida devocional y la experiencia con Dios debe estar justificado a la luz de la Escritura. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen un tiempo intenso de devoción, ya sea oración o adoración, empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque experimentan una llenura del Espíritu Santo. Yo no puedo decir aquí no se puede llorar, porque en la Biblia no dice que tú llores, porque no hay ningún texto que diga que en adoración la gente lloró. Bueno, pero sí hay textos que dicen que la gente fue quebrantada, y la forma de quebrantamiento pueden venir de distintas formas. Yo no puedo prohibirle a alguien que tenga una sensación de gozo profundo ante la oración o durante una alabanza, porque la Biblia dice ¿qué cosa? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero si ahora se paran y dice en medio del culto: pastor, el Señor me está diciendo que venda aguacates aquí a la hora del culto, y ya yo lo voy a decir: hey, espérate ahí que eso no es la hora de almuerzo. ¿verdad que sí? Entonces, y la Escritura es suficiente para enseñar, corregir e instruir al creyente. Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar. Aquí no nos vamos a detener mucho porque eso lo tenemos bien conocido, y precisamente en el estudio del jueves estuvimos hablando sobre ese tema. Entonces, implicaciones doctrinales. Si la Escritura es la autoridad final, entonces toda tradición debe de someterse a la Escritura. Toda enseñanza debe de ser evaluada por la Escritura. Toda práctica eclesiástica debe de estar conforme a la Escritura. Y toda experiencia debe de ser juzgada por la Escritura. Entonces, debemos de confiar siempre en la Escritura como la voz misma de Dios. Les animo, hermanos, a que usted siempre tenga esto presente y viva moldeado por la Escritura. Entonces, a modo de conclusión, quiero recordarles que cada día en el chat de la iglesia se está publicando los versículos. Usted lo tiene en su hoja, pero puede ir a verlo ahí. La hermana Amelia está compartiendo los textos y la hermana Lilian está aplicándolos también. Ahí hay un versículo para memorizar si usted quiere aprender. Y asignaciones de trabajo para esta semana. Explique a una persona no creyente que la Biblia es la autoridad. A alguien que usted conoce que no es cristiano, dígale, oye, la Biblia es la autoridad. Y empieza a invitarle a la iglesia, etc. Mediten esta semana en el Salmo 119, versos 9 al 16. Ore por sumisión a la Escritura en todo tiempo. Y anime a un hermano con un texto bíblico. En esta semana, cuando usted haya leído su Biblia y un texto le haya tocado el corazón, le haya impactado, busque a un hermano y mándeselo un texto. Hermano, mire este versículo. Dios me les bendiga ricamente. Seguimos orando para que nuestra clase siga creciendo. Tenemos unos minutos de comunión. Por favor, a las 11, todos aquí adentro. Dejen las mesas así, solo los de la fila del medio. Eddie ahora va a echar las sillitas para adelante para que no quede nada en el pasillo. El resto lo recogemos al final. Dios me les bendiga, mis hermanos. Amén.